Pues Jiménez, un gusto me vuelvos a tener aquí en otro video más y en dejarse devorar por lo inexplicable, lo horroroso, lo grotesco. ¿Por qué más, güey? Misterioso. Lo misterioso, lo feo, ¿no? Lo que ustedes quieran, ¿no? Lo que ustedes quieran. Terrorífico. Ándale. Y aquí nos acompaña otra vez nuestro amigo Oscar. Pero, ¿qué pedo? Otra vez ¿Qué aquí. onda otra vez? Pues tenemos otro tema chingón. Fíjate que esta vez no es, digamos, lo paranormal, ¿no? No es, pero el simple tema que vamos a traer no está hecho para muchas personas que sufren de este tipo de condición que es la claustrofobia, güey. Porque estas situaciones hablan bastante de eso. La claustrofobia, el miedo a la oscuridad, digamos, estar bajo el agua, oscuras, en un lugar estrecho, desconocido. Olvídate de que se te aparezca un monstruo, güey, o te quieran allá devorar, ¿no? Unas criaturas, unos críptidos. No, olvídate de esa madre. Son situaciones, güey, de peligro real en donde la misma naturaleza, güey, pone a prueba tus capacidades. En caso que seas un aficionado, un amateur, o que seas un profesional, da igual. Ya sabes que la naturaleza, güey, no discrimina, no te hace el feo, y sea quien sea. Si te metes con ella en el lugar, el momento equivocado, güey, posiblemente no la cuentes. Posiblemente. Pues en eso vamos a ver esta ocasión unas 3 historias. Obviamente hay muchísimas, hay más de estas situaciones, pero elegí 3 particular. 3, pues, para que no se haga igual tan largo este video, ¿no? Ya ves que a veces aburre, güey. Nos estamos grabando, a veces nos estamos durmiendo acá. Está bueno, no es cierto. No es cierto, güey. Y ya luego, posteriormente, si les gusta este tipo de temas, vamos a buscar más, traer más, ¿no? Ese es tema de tipo claustrofobia, ¿no? Okay. En situaciones. Pues aquí encontré 3 muy buenas, güey, en cómo se desarrollan, cómo algunos terminan bien, otros de plano no. Y en tomar esta situación, güey, que es un riesgo real, ¿no? Y obviamente es un riesgo bastante perturbador, a veces incómodo por algunas personas. De hecho, incluso algunas películas se hicieron en base a estos casos y recomiendan que no sean vistas por personas que sufren claustrofobia. ¿Las mismas películas? Sí, en serio. O sea, recomiendan que no sean vistas. Ajá, recomiendan que las personas que sufren claustrofobia, güey, no las vean por ese motivo, ¿me entiendes? Que tal vez sea muy incómodo. Por la ansiedad. Tal vez, pero tal vez. Claro. Y entonces, vamos a ver este caso, en el primerito, ¿no? En donde aparece esta persona que se llama Cisco Gracia y Guillem Mascaró. Estos son 2 personas, güey. Sobre todo el Cisco Gracia, que es el protagonista de esta historia. Él era es porque todavía sigue en ese practicando esa actividad, es un buzo. ¿Sí? Es un buzo. Y este señor es un profesor en geología. En ese tiempo tenía 54 años. Y lo que él le gustaba hacer era mapear las zonas profundas, ¿no? De los lagos, para que él pudiera tener un registro de esas zonas. Él decía que él es de España, güey, porque toda esta historia se desarrolla en la cueva en la isla española de Mallorca, ¿no? Él dice que Mallorca es tanto muy bonito por arriba como por abajo, ¿no? Entonces, este señor pasa muchos fines de semana buceando, teniendo datos, ampliando más su biblioteca de datos, ¿no? De datos allá. Y entonces, uno de estos días se va con su compañero Guillem Mascaró. Entonces van a una cueva que se llama Zapiqueta, ¿no? En este lugar donde ya te dije, en la isla española de Mallorca, hay un lugar que se llama Zapiqueta, una cueva con numerosas cavernas a 1 kilómetro de la entrada del laberinto, güey. Pero es una cueva. Sí, obviamente es por abajo. Okay. Ya sabes, güey, no cualquiera puede entrar allá, ¿no? Si eres un buzo amateur, güey, o algo así,
aguas, güey, te lo advierten. Pero ellos ya tienen experiencia, se ponen sus equipos y va para abajo. Van a explorar. Cuando llegan al lugar donde querían llegar, ¿no? A varios metros de profundidad, como que se separan, güey. Gracia iba a buscar rocas, ¿no? A analizar rocas, mientras que Máscaro iba a recopilar información topográfica de la cueva. Entonces, así se la pasaron un buen rato, güey. Obviamente, el rato en el que sus tanques de oxígeno podían aguantar, porque no pueden estar ahí toda la vida. Entonces, cuando ya terminaron de analizar lo que tenían que hacer, ya empezaron a regresar, güey, por el camino, güey. Uno por su lado y el otro, total. Ya sabían dónde era la entrada, dónde habían llegado. Y desde ahí empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque comentan que cuando los dos se encontraron en una intersección para meterse a la entrada, güey, eso lo que causó fue que los sedimentos, la fuerza del agua que ellos llevaban al desplazarse, chocaran y se levantaran sedimentos en exceso. Lo que hizo fue que dejaron prácticamente de ver, güey, porque quedaron a ciegas por tanta desmadre que había en el agua. Y cuando estás en la playa, ajá, cuando pisas la arena, ¿cómo se hace? Se volvió turbio el agua. Ajá. Y como ya no hay marea ni nada, pues se queda así bastante tiempo. Ah, ok. Entonces, ¿cómo le haces? Si haces así, intentas así, vas a levantar más, güey. Ah, ok. Entonces, ese fue el problema. De ahí, es uno de los problemas, ¿eh? Una vez que ya estaban allá, pues dice, bueno, ok, estamos prácticamente a ciegas, güey. Las lámparas pues reflejan el pinche sedimento y prácticamente tienes la luz en la cara por todas las partículas, ¿no? Que ahí reflejan tu luz. Y entonces, bueno, no hay bronca. Dicen, todavía tenemos la guía, porque ellos tienen una guía de nylon que desde la superficie, ¿no? La van. Pues, ¿qué crees, cabrón? Se reventó. La guía ya no estaba, güey. La guía ya no estaba. La guía de nylon que llevaba a la entrada de la cueva, pero en medio camino se dieron cuenta que el hilo había desaparecido, güey. Entonces, ¿y ahora? Gracia luego explica en una entrevista donde estamos citando algunos datos de acá. Dice, el hilo es para guiarnos. Lo dejas allí cuando entras a la cueva y lo puedes seguir cuando sales, güey. O sea, es tu cordón de vida, ¿no, güey? La madre, güey, pues ya no estaba. Se perdió. Creemos que algunas rocas le pudieron haber caído encima. Perdimos una hora valiosa. Perdieron una hora en tratar de encontrar el cable entre el sedimento así alterado. Supongo que estaban palpando la base, ¿no? El suelo para ver, güey. Intentando allá. Pero una hora y tu tanque de oxígeno. ¿Cuánto lleva? Entonces, dice, ya ellos dos ya habían consumido la mayor parte de su oxígeno. Y el que las tenía en peores condiciones era Gracia, güey. Cisco Gracia. Entonces, este hombre, Cisco Gracia, recordó que en su descenso había una cueva subterránea donde podía quedarse uno mientras el otro iba a buscar ayuda. De hecho, él propuso esa idea, se la propuso a este güey de Mascaró, su cuate. Entonces, fueron allá. Obviamente que a Guillem Mascaró no le gustó para nada, pero había una diferencia física, y es que Guillem Mascaró era más delgado y era un poco más, digamos, atlético, ¿no? Y él podía hacer algo con esas pequeñas porciones de oxígeno que le quedaba para llegar a la superficie. O sea, tenía más posibilidades. Tenía más posibilidades de salir con vida que el otro. Y el señor Cisco Gracia era consciente, por lo que se quedó en esa cueva, ¿no? Era una cueva que tenía unos 12 metros de ancho y unos 80 de largo. Pero había otro detalle con esa cueva, güey. Pero que es como una bruja, ¿no? O sea, hay oxígeno. No, espérate, güey. Era una cueva subterránea. Una cosa es que haya espacio, güey. Pero el problema de esa cueva, güey, es que los niveles de dióxido de carbono eran altísimos. No era para que una persona pueda estar allá. Porque mira, aquí lo que explican, güey, es que el nivel de oxígeno normal que respiramos aquí ahorita, güey, de dióxido de carbono que hay en el oxígeno ahorita,
es de 0.04%. Imagínate, muchísimo menos del 1%. Pues esa cueva tenía 5% de dióxido de carbono. Suficiente para que cualquier mortal, así como nosotros, sin entrenamiento de nada, güey, se fune como en un minuto, creo, más o menos. 5% de todo el aire de la cueva. Ajá, o sea, toda la cueva tenía una densidad de dióxido de carbono de 5%, o sea, casi nada de pinche oxígeno. Ajá. Entonces, este señor se quedó allá. Entonces, ¿cómo fue que pudo sobrevivir este hombre, güey? Por el entrenamiento que él tenía al saber cómo se respira bajo condiciones extremas. Imagínate, ya era buzo. Tenía más de 24 años ya practicando este tipo de actividad. Y se queda allá. Obviamente, te repito, al chavo a Guillem Mascaró, no le gustó para nada la idea, güey. Pero era su única salvación. Se fue Mascaró y dejó a Cisco Gracia en ese lugar. Entonces, ya una vez que está decidido, ahí se quedó. Y este hombre dice que debido a los altos niveles de dióxido de carbono que habían allá, 2 de sus 3 lámparas habían muerto, güey. Y la única que le quedaba tenía como, digamos, cuando tu celular le queda como 9% de batería, güey. Así que nada más la usaba cuando tenía que ir a beber agua del lugar, porque había una piedra, o sea, como una tipo base para que él estuviera allá sentado, güey. Uh-huh. Tranquilo de no agitarse, porque si se agitaba iba a sufrir un paro respiratorio, porque a no haber tanto pinche oxígeno. Okay. Puso a prueba todo su entrenamiento allá. Y dice que nada más iba allá, prendía la luz para tomar agua, ¿no? Y digamos, tal vez hacer sin necesidad, no sabemos, no son así tan detalladísimos acá. Uh-huh. Porque imagínate, si te llegas a caer allá y no ves nada, a oscuras, ¿qué luz va a haber ahí? Completamente oscuro, negro, silencioso, güey. Con poco oxígeno. Abajo de... O sea, una cueva subterránea. ¿Quién sabe cuántos metros estaban esos, güey? ¿No? De todas maneras, yo les voy a poner allá imágenes, ¿no? Cuando sea la magia de la edición, en que corrija algunos dejadas que diga, güey. Ahí la ponemos allá, no se preocupen. Ya deben estar allá, ya bien informados, ¿no? Obviamente yo no soy nada de... ¿Cómo se llama? Geólogo ni nada de esas cosas, ¿no? No conozco mucho. Buzo tampoco. Voy a poner agua aquí. Ándale. No, hago mi piscinita y ahí. Entonces, bueno. Entonces, ahí se quedó este hombre de Guillem Gracia. Ahí estaba. Y el problema, cuando estás respirando mucho dióxido de carbono, es que empiezas a sufrir alucinaciones. Porque no se oxigena bien tu cerebro, güey. Ajá. Entonces empiezan a delirar, empiezan a tener pensamientos inadecuados. No vamos a decir la palabra porque enseguida YouTube nos cancela. Ya. Y fue lo que le empezó a pasar a este señor. Él no tiene idea de cuánto tiempo, cuando estaba allá abajo, no tuvo idea de cuánto tiempo pasó. Okay. Estaba allá, dice que a veces escuchaba ruidos de que alguien salía del agua, ¿no? Se asomaba alguien del agua. Volteaba a ver para ver si veía la linterna, güey. Nada. Entonces, ya en ese momento él se daba cuenta que ya estaba sufriendo los efectos de estar respirando mucho dióxido de carbono, güey. Y así se la pasó. Él, en su desesperación, creyó que pues, iba a morir, güey. Dice, ese hombre tiene 2 hijos. Él pensaba, tengo 2 hijos, uno de 15 y una hija de 9. Pensé que eran muy jóvenes para quedarse sin padre y pensé en qué pasaría con ellos. A pesar de que había logrado mantenerse en calma, empezó a sentir los efectos de respirar niveles elevados de dióxido de carbono. Tenía dolor de cabeza y aunque estaba exhausto por falta de oxígeno, me resultaba imposible dormir. Mi cerebro no paraba. Es cuando tienes ese insomnio que empiezas a pensar cada chingadera y no puedes dormir. Imagínate nada más, en esas condiciones tan horripilantes. Sentía que había luces en el lago y que podía escuchar el sonido de las burbujas de un buzo saliendo del agua.
las alucinaciones que tenía. Pero cuando giraba la cabeza, no veía nada, güey. Fíjate que yo nunca he tenido alucinaciones a tal nivel, güey. Creo que porque nunca he sufrido ese tipo de situaciones, güey. De respirar tampoco oxígeno, güey. Nada, pero qué mortal, güey. Entonces, al principio pensé que podía escuchar a los rescatistas llenando los tanques de aire. Más tarde me di cuenta que estarían tratando de perforar la roca. Porque en ese momento en que él estaba sufriendo las alucinaciones y todo, y que escuchaba ruidos, realmente esos ruidos eran reales. Eran reales. Porque ahí en ese momento los rescatistas estaban viendo cómo chingado abrían el techo o cómo carajo para poder meterse, ¿no? Donde estaba él, porque ya tenían bien ubicada la cueva, ¿no? Mas sin embargo nunca creían que alguien iba a quedarse allá. Y así que imagínate, perforar roca realmente sólida. Y era lo que él escuchaba, pero pues en ese momento él no creyó que fuera cierto, sino era que su mente ya estaba dando vueltas. Me puse muy contento cuando me di cuenta que me estaban buscando, pero los sonidos pararon. Se detuvieron. Se vio enfrentado con su peor momento, güey. Pensé que podía morirme de la manera más temida por los buzos, sin comida ni aire. Imagínate, güey. Este hombre, güey, toma otra decisión, así mortal, que ya era desesperado, güey. Él comenta que decidió nadar hacia donde estaba su equipo de buceo porque se lo había quitado. Él estaba prácticamente con, creo que una ropa sencilla, no sé, no especifica bien. Pues fue a donde estaba su equipo de buceo, güey, y sacó un cuchillo, güey. Entonces dice, va a llegar el momento en que tenga que decidir si me muero por falta de oxígeno, güey, o lentamente o de una vez, o rápido. Yo tomaré la decisión en sus manos, ¿no? Yo tomaré mi decisión. Y llegó a tal punto, güey. Pero entonces ya después de que ya tenía su cuchillo y pasaron quién sabe cuántas horas allá, escuchó otra vez el sonido de las burbujas Gracia, ¿no? Las escuchó. Y esta vez miró y había ya un buceador, güey. Un buzo. Y que ya iban a rescatar. Lograron entrar por donde Gracia y su compañero habían entrado la primera vez. Entonces ya cuando vio que no era una alucinación, ya era una persona real, pues ya, güey. Prácticamente no podía tampoco bajar la guardia. La guardia en relajarse, güey, porque todavía estaba en paupérrimas condiciones. Entonces, lo que explica él, que ese hombre que vio, es el buzo, era un amigo de Guillem Mascaró y de Cisco Gracia. Era un amigo. Y ya luego, cuando lo vio que estaba vivo, vio que todavía estaba vivo, le dejó unas bolsas de glucosa al Cisco Gracia. Y él tuvo que regresar, güey. Nada más fue a ver que está vivo, güey. Y entonces ya, porque luego le comentaron que lo que estaban intentando hacer era perforar la roca, pero ni madre, güey. Nada más no podían, y no estaban seguros si estaba vivo, güey. ¿Y no le llevaron oxígeno? ¿No le llevó oxígeno? Sí, le llevaron glucosa, le dieron unos tanques ahí de oxígeno, güey, para que se mantuviera mientras iban a buscar equipo para que pudieran ponerle todo y llevárselo, güey. Y llevárselo, y ya, güey, fue que lo lograron sacar, ¿no? Dice, rescatistas habían intentado hacer un agujero en la roca para hacerle llegar comida y agua. De ahí los sonidos que Gracia escuchó, pero estos intentos fracasaron. Imagínate nada más romper esa madre. Y sobre todo, güey, bajar ese equipo. O sea, qué tan difícil debe ser en una cueva, güey. No sé ni dónde está. Pa' la madre. Si vas a romper roca, va a caer. Güey, pues el mismo vibración que colapse encima de ti, todo, güey. Dice, ahí está. Finalmente, Clamor y su compañero John Freddy lograron entrar, después de esperar un día hasta que los sedimentos se asentaran, güey. Un día, güey. Un día para que ellos pudieran entrar. O sea, un día entero estuvo en la cueva. No, güey. Estuvo más tiempo y te vas a ver cuánto tiempo estuvo, güey. ¿Sí? El calvario de Gracia no había terminado aún.
Clamor tuvo que abandonarlo para ir a buscar al equipo de rescate. Antes de marcharse dejó sobres de glucosa para que recuperara energía. Tomó unas 8 horas sacar a este hombre de la cueva. Pero fueron 8 horas felices, dice Gracia. 8 horas del... Para sacarlo, para rescatarlo allá. O sea, pero del movimiento, ¿no? Digamos, de la misión. Sí. De sacarlo. Gracia recibió aire enriquecido con oxígeno para respirar y lentamente lo guiaron hacia la entrada, güey. O sea, imagínate. Imagínate nada más esa situación en el que estás ya a punto de morirte, güey, y todavía tienes que bucear, güey, o nadar. Tu cuerpo ya está jodidísimo, tu mente, güey, está prácticamente rota, güey. Y por eso tardaron tanto igual en sacarlo, güey. Obviamente que iban moviéndole las piernas, ¿no? Para que vayan avanzando todos en el agua, ¿no? Y que vean que no se vaya a morir allá, güey. ¿Quién sabe qué difícil debe ser eso? Salió de la cueva el lunes 17 de abril, 60 horas después de haber entrado, güey. 60 horas, güey. ¿Cómo ves? Casi 3 días allá, güey. Casi 3 días. A la salida lo esperaba Guillem, su amigo con el que fue. De hecho, él comenta que en sus pensamientos inadecuados, ¿no? Guillem había muerto, güey. Antes de salir. Pero no tenía manera de cómo saberlo, güey. Dice él que yo que había muerto, güey, y nadie sabía que yo estaba acá. Dice, prácticamente estoy condenado. Estoy condenado. Y fue una de las decisiones que él para agarrar el cuchillo y a intentar ponerse fin. Nos abrazamos, pero no tuvimos tiempo para hablar porque me subieron a una ambulancia. Sentí el impacto físico apenas salí del agua. Tenía una temperatura de 32 grados, güey. Temperatura corporal. Su madre. Con riesgo de hipotermia, güey. Por la noche me dieron oxígeno puro para respirar. Gracia mantuvo sus emociones a raya durante la experiencia. Tienes que poder controlar tus emociones cuando buceas. Pero al día siguiente miré la cobertura de la operación, todo en vivo, lo pasaron en la tele, güey. Fíjate. Lloré y estaba muy agradecido, güey. Imagínate cuántos se van a quedar allá, güey, que no pudieron rescatarlo. Gracia continúa buceando a pesar de lo sucedido, güey. Incluso él dice que regresó a esa misma cueva, güey. Y fue ese mismo lugar donde se quedó esperando, güey. Digamos, él lo tomó para superar su miedo, ¿no? Esa situación tan traumática, güey. Dice, él no le guarda rencor a la cueva ni nada, güey. Él mismo provocó todo lo que sucedió, fue culpa. Bueno, fueron, digamos, situaciones adversas, ¿no? Que hicieron que se quedara allá. Y dice que él tuvo suerte. Pero aún con eso seguirá mapeando las cuevas de Mallorca. Entonces él agradece. Dice, he pasado 24 años explorando cuevas submarinas. Lo llevo en la sangre y lo seguirá haciendo. Imagínate. Y aparte era un hombre mayor, ¿no? Es un hombre mayor. Sí, en ese momento tiene que 54 años. Sí, 54 años, güey. Un profesor de geología de 54 años, güey. Ahí le voy a poner la fecha exacta en que pasó este suceso. Y para que vean esta gran historia. Y terminó bien, ¿no? Sí. Terminó bien. Al parecer no tuvo secuencias, digamos, secuelas, ¿no? Te iba a decir, así como que... No hubo secuelas, no menciona nada en este documento, güey. Pero estaría bueno que si encuentro algo más, si tuvo secuelas o no, ahí se los voy a poner en la magia de la edición, ya sabes, ¿no? Que podemos corregir ahí algunas cosillas. Por la falta de oxígeno en el cerebro, yo digo, ¿no? Igual posiblemente lo haya ayudado su entrenamiento. Es que imagínate qué entrenamiento debe tener un buzo, güey. Que es su madre. Para controlar su respiración. Obviamente, cigarro, güey, olvídate, güey. Aunque no habrá uno que bucee y se eche sus 2-3 tabacos, güey. No sé, güey. No conozco a un buzo. No sé, güey. No conoces a un buzo. ¿Nunca has buceado? Qué madre. Es que, imagínate. Es que la neta, nomás
No sé cómo se llama esa fobia. Es el agua, güey, ¿no? Ajá. Que a lo desconocido, güey. Pues Imagínate, tienes que superar eso. Sí, Tienes que entrenarte para saber respirar, güey. Nadar, güey. O sea, saber entrenar tu cuerpo, güey. entrenar tu cuerpo para recibir otro tipo de presión, güey. Que no es la normal que te da el aire, sino es una presión de agua. O sea, claro. Yo digo que sí te tienes que preparar muy bien para eso. Claro, güey. No cualquiera. Imagínate esos buzos, por ejemplo, cuando hacen las inspecciones en los tubos, en las perforaciones de las instalaciones petroleras en el mar. Ajá. Hay buzos allá, güey. Es oscurísimo. ¿Ya has visto las grabaciones? No. Y a veces de las cámaras, ¿no? Que están viendo allá. Manches, güey, oscurísimo. Nada más ve cómo suben los sedimentos, güey. Voltea hacia abajo donde está el tubo, güey. Negrísimo, cabrón. Y ahí tienen que bajar esos cabrones, los buzos, güey. Suma. Entonces, gente nada más. Gente, yo la considero bastante valiente, güey. Muy dura, güey. Muy dura de romper psicológicamente, ¿no? Y ahora vamos a pasar con este otro caso que igual está, pero mortal, güey. Está muy denso también. Bueno, en esta historia, güey, son 5 protagonistas, ¿no? Es una historia de 5 finlandeses. Se llaman, disculpen la pronunciación porque no estoy seguro si así se pronuncian, pero no. Patrick Gronqvist, o Gronqvist, vamos a decirle Gronqvist, ¿no? Jari Huotarinen, Vesa Rantanen, Jari Usamaki y Kai Kankanen, ¿no? Están medio complicadas, ¿no? De recordar sus nombres. Bueno, pues esta es la historia igual de unos buzos, güey. Unos eran amigos, ¿no? Amigos buzos, se llevaban a hacer toda madre. Y entonces ellos deciden visitar un valle que se llama el valle de Plurdalen, en el centro de Noruega. Gente, ya hay frío como la chingada, güey. Gente, ya, más frío, ¿cómo se dicen? Más frío que las nalgas de un pingüino. Entonces dice, ahí verás un río de 35 metros de ancho emerger de repente ante tus ojos. El río. Ese río se conoce como Plura. Y si además decides sumergirte en él y nadar medio kilómetro hacia abajo, emergerás en una larga y colorida cueva, güey. Medio kilómetro, ¿no? Está bien, güey. Estoy viendo ya la vez. Es un río. ¿Ah? Es un río. Sí, ellos igual, bueno, en la noticia sale como un sumidero, güey. Obviamente aquí conocemos un sumidero como donde es un depósito de un cagadero, ¿no? pero no nada que ver. Contexto. Ajá, en otro contexto, güey. ¿Qué hacemos? ¿Como claro. Un lago? Ajá, es como... Bueno, aquí le dicen que es un río, güey. Pero ese río tiene una profundidad y tiene cuevas, güey. Tiene entradas inexploradas, cosas así. Y pues el agua está heladísima, güey. Está en el punto de congelación esa madre, güey. Ajá. Y ahí hay digamos que un secreto, ¿no? Que estas personas querían. De hecho, creo que ellos lo descubrieron, güey. Este tipo de entrada, güey. Los aficionados al buceo lo hacen así. Fíjate. Se sumergen, llegan hasta la gruta de la Luz. Y mientras la admiran allá, bajo el agua, güey, 30 metros bajo el agua, como una hora, ¿no? Andan ahí viendo, observando, y ya no se meten más para abajo. Ajá. Ya ven que ya están llegando a su límite, van para arriba, ¿no? Los aficionados, güey. Los que hacen, digamos, no cualquiera, ¿no? Porque obviamente no cualquiera puede ser un buzo, güey. Uh-huh. Con su entrenamiento ahí, digamos que a nivel medio, ¿no? Lo que te permite estar seguro, ya viste todo lo que quisiste, regresas, ¿no? Okay. Pero ahora, güey, si eres como estos 5 amigos que para ellos eso es un chiste, güey, quedarse ahí nada más, uh-huh, quieren irse más profundo, pues su curiosidad, güey, nos llevó a este evento, ¿no? Trágico y de película, ¿no? Entonces ellos decidieron continuar hacia las profundidades entre unas paredes cada vez más angostas, estrechas. Básicamente vas así hecho apretadito, güey.
hacia una agua cada vez más helada y oscura, güey. O sea, vas a lo desconocido, oscuro, frío, apretado, güey, poco oxígeno, ¿no? Y la salida a la superficie la encontrarás a 90 metros. En un techo abovedado, una grieta en la ladera de la montaña. O sea, que vas a bajar. 90. Vas a bajar cientos de metros, güey. 500 metros. No, ahorita dice la cantidad exacta, güey. De metros que vas a bajar. 500 metros. La vas a bajar la cantidad exacta, güey. Y cuando llegas, tienes que subir unos otros 90 metros para llegar a una cueva, güey. Okay. Es una cueva, digamos, muy difícil de entrar. Okay. Entonces, este era el plan de estos hombres, de estos 5 compañeros, de estos 5 amigos, güey. De los finlandeses, güey. Y esto se desenvuelve el 6 de febrero de 2014. Entonces, cuando el río estaba congelado, güey, la superficie, ¿no? Entonces cortaron el hielo, una entrada para que se pudieran meter. Primero fueron 2 amigos, los 2 fueron los primeros en entrar cuando se desenvolvió esta aventura, güey. Fueron Patrick Gronqvist y Jari Utarinen. Fueron los primeros 2 en entrar. Esa fecha fatídica, ¿no? Entonces ellos cortaron el hielo, hicieron la entrada en el hielo, se pusieron sus trajes especiales, se pusieron sus trajes de buzo, todas sus herramientas, todos sus dispositivos. Tenían hasta unas herramientas que te las pones en la boca para transformar el dióxido de carbono en oxígeno. Gente, pero dicen que estas herramientas tienen un límite. Obviamente, si respiras como loco, se te va a saturar y le vas a romper madre. Te vas prácticamente a morir allá, güey. ¿Cómo chingón le haces? ¿No? Entonces, una vez ya armados, güey, se metieron al agua helada del río Plura. Directo a esa cueva. De hecho, ahorita vas a escuchar la cueva, güey. Esa cuevita, que es una cuevita, el nombre que está algo extraño, güey. Está algo difícil de pronunciar, güey. A las 2 horas que se sumergieron estos hombres, ¿no? Llegaron sus otros 3 compañeros, los que te comenté. Porque eran 5, primero se metieron 2 y luego llegaron los otros chavos. No, a la fiesta, empezaron sin nosotros. Lo mismo, vieron la entrada, se pusieron sus trajes y va para abajo. Entonces, el destino de estos hombres, de estos 5 amigos, era esa cueva. Y esa cueva tiene su nombre. Se llama Steinugleflaget. La cueva esa. Está bueno el nombre. Steinugleflaget. La cueva. Era el destino, la tierra prometida. O sea, ahí se pusieron de acuerdo que iban a estar, ¿no? Sí. Okay. Sí. No era la primera vez que se sumergían juntos. Y habían buceado en Ojamo, una antigua mina de piedra caliza al oeste de Helsinki, en la capital de Finlandia. Ya eran experimentados. Como aquella ocasión, para esta expedición tampoco se asignó a nadie al mando. O sea, no había capitán, era... Güey, vamos a ver qué encontramos ahí todos, ¿no? Nadie manda. Nadie manda, güey, no hay jefe, no hay nada. Todos somos iguales. Entonces, aquí regresamos a los 2 amigos, güey. Aquí habla sobre Patrick Gronqvist. Gronqvist. Es que discúlpenme las pronunciaciones de esos apellidos. No estamos acostumbrados, güey. Patrick Gronqvist. Este hombre fue el primero en sumergirse, de los 2 primeros. Era el que iba a la cabeza. Entonces ya iban, ya en la mitad, ¿no? del trayecto, güey. Pero junto a él, o digamos atrás de él, que lo seguía, era este hombre, Jari Utarinen. Entonces, ya estaban en el último tramo, güey, para entrar, que era el de los más complicados, güey, porque era una pinche entradita, güey. Allá abajo, güey. ¿No? Era una entradita en donde hasta tenías que hacer un lado tu equipo para que pudieras entrar, güey. Imagínate nada más. Y allí corrían muchos riesgos de que se te atore algo, güey. Un pedazo de cable, un tubo ahí, se lo corte la piedra, güey. Porque la entrada era una
Cosita de nada, güey. Entonces, el problema de aparte de entrar allá, era igual llegar hasta ese punto, güey. Okay. Porque dice este hombre, güey, el trayecto hasta Steinugeflaget suponía una inmersión de 5 horas con la ayuda de propulsores o scooters submarinos. Sí. O sea, esas cositas que agarras y te vas, güey. Con ayuda de 5 horas, con ayuda... Por profundidades de más de 130 metros, güey. ¿No? Y era extremadamente peligroso, güey. Y ahí se fueron, güey. Sabían los riesgos, güey. La parte más profunda es muy exigente, ¿no? Con aguas heladas y túneles estrechos, explica Gronqvist. Y es, sobre todo, muy profundo. El sumidero en el que a más profundidad se ha buceado del mundo, es lo que dice este hombre. A tales profundidades y temperaturas, un pequeño desgarro en el traje puede costarte la vida. Imagínate, si te estás ahí restregando con la pared, güey, filo de a madre, ¿no? Sí. También existe la posibilidad de que el equipo falle, provocando hipercapnia. ¿Qué es eso? Dice, es la elevación anormal en la concentración de dióxido de carbono en la sangre arterial. Al sumergirse, aumenta la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre. Esto produce una disminución de pH sanguíneo y causa taquicardias y otras arritmias. Para evitar eso, los buzos de cuevas utilizan recicladores. Es ese aparatito que te comenté. Unos aparatos que les permite reutilizar el dióxido de carbono que exhalan, convirtiendo en oxígeno. ¿Cuánto ha de costar esa madre? Pero el sistema puede llegar a sobrecargarse si los buceadores respiran con rapidez. Cuando se desesperan o entran en pánico. Gente. Algo frecuente. O sea, siempre pasa. En situaciones así. Pues en las profundidades es difícil controlar el ritmo de la respiración. Imagínate, te está aplastando ahí el agua, ¿no? Es peligroso. Sobre todo si tienes que hacer un esfuerzo físico como nadar más rápido y con más fuerza. Exacto. La hipercapnia puede ser letal, pero incluso en su versión más leve causa confusión y desorientación. O sea, imagínate con todos esos riesgos, güey. Lo que puede tener consecuencias serias si se está sumergido en una cueva profunda. Conscientes de ese peligro, a la hora de haberse sumergido en las aguas heladas, Gronqvist y Houtarinen nadaron hacia la parte más honda de la cueva, a 110 metros de profundidad de la entrada del río Plura. Entonces aquí empiezan los problemas. Habíamos quedado en que ya estaban entrando ya en la parte más, digamos, profunda, ¿no? Más estrecha, ¿no? Más estrecha, ya era la parte final, ¿no? La recta final. Entonces, Houtarinen iba atrasito de Gronqvist. Entonces se da cuenta, güey, que no está su amigo, güey. Aquí iba adelante. Aquí iba atrás. Aquí iba atrás. Voltea a ver, güey. Y no lo ve, cabrón. Entonces empieza a regresar tantito, güey. Y ve su linterna. Y está haciendo señales de auxilio, güey. Ok. No sé cómo son las señales de auxilio con una linterna, güey. Desconozco total. ¿No? Ok. Entonces él dice que regresó a ver a qué le pasó a Houtarinen. Pues estaba atascado, güey. En la parte más estrecha del túnel. Se queda atascado su compañero. Enredado en uno de los cables conectados a su equipo de buceo, güey. Lo peor que te puede suceder le pasó a Houtarinen. Estaba haciendo señales de socorro con su linterna y había empezado a entrar en pánico con el riesgo que esto supone. Te desesperas, respiras más rápido, se satura tu aparato, tu reciclador. Estás quizá de cuántos metros, está oscuro, güey. Hay frío, güey. Si se desgarra tu equipo, vas a valer más, ¿no? Y es que, como consecuencia, podía empezar a aumentar el ritmo de tu respiración. Así que Gronqvist decidió darle otra bombona para que redujera la cantidad de oxígeno, de carbono de su sistema, ¿no? Supongo que bombona, supongo ese aparatito, ese reciclador,
Y ve esto. Qué desesperante. Pero mientras Hutarinen intercambiaba la pieza bucal del respirador, ¿no? Tenía que quitarla. Ajá. Empezó a tragar agua sin medida, güey. Y ante la mirada de su amigo, güey, murió ahogado, güey. Hutarinen, su amigo. Ahí quedó Hutarinen. Intercambiándole la pieza para que él pueda respirar. En lo que hace así, tragó agua y perdió tal vez el control y la respiró. Se llenaron de agua sus pulmones, güey. Ahí quedó. Estaba atascado. Y, acuérdate, si Grönqvist al ver esto entraba en desesperación, ¿qué iba a pasar? ¿Se iba a morir igual? Ajá. Entonces, ahí ponen en prueba ¿qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué hace? Y dice, ante esa experiencia traumática, él, o sea, el que estaba allá, podía sufrir hipercapnia, güey. Porque si se desesperaba, güey, y respiraba igual mucho dióxido de carbono, lo mismo que le iba a pasar, que le pasó a este hombre de Cisco Gracia, güey, podía pasarle aún con todo su equipo, güey. Okay. Y bajo el agua. Y había otro problema. Porque si intentaba regresar rápido a la superficie, güey, iba a sufrir otro que se llama síndrome de la descompresión, güey. Sí. O embolia gaseosa producida por la disminución brusca de la presión atmosférica. Su cuerpo prácticamente ya estaba aplastado, ¿no? En una presión constante bajo el agua, güey. Entonces, no podía, obviamente no podía regresar porque ya estaba más de la mitad y estaba atascado. Su amigo allá, güey, iba a pasar a un lado del cadáver. Pues este hombre, güey, decide dejar allá el cadáver de su amigo, güey, y seguir hacia arriba, güey. ¿Seguir hacia la cueva? Ajá, seguir hacia la cueva. Ok. Seguir hacia la cueva. Y imagínate, ves morir a tu amigo, güey, y tienes que seguir, y sabes que no puedes subir así nada más. Porque si si no pasara eso, pues de volada subes y ya está. Pero no, güey. No podían hacer eso. Tenían que esperar 3 horas, güey, de descompresión para que puedan subir sin riesgo a que te dé esa madre, güey, del síndrome de descompresión y te mueras a la chingada ya. Ok. Tenía que esperar, güey. Entonces, vienen los otros amigos, güey. Tienen que pasar por ese mismo lugar. Sí. Y ahí vienen acá. Dice, volver directamente a la superficie no era una opción, ya que corría el riesgo de sufrir otro mal, es lo que comentamos, güey, el síndrome de descompresión o embolia gaseosa, güey. Cuanto mayor profundidad estás o bucea, más larga debe ser la descompresión. Así que, como había retrocedido para ayudar a su amigo, Grönqvist llevaba ya 20 minutos en una profundidad de 110 metros. Y sabía que su regreso a la superficie tomaría horas, ya que tendría que hacer paradas para que su presión fuera reduciéndose paulatinamente. Uh-huh. Y era consciente también de que en ese tiempo sus compañeros, los que habían sumergido después, venían en la segunda tanda, en la segunda camada. Sí, venían atrás, güey. Ya se habían topado con el cuerpo de Hutarinen, que les bloqueaba el paso. Entonces tenían que toparse a huevo con él. Entonces ya en los testimonios dicen que el primer buzo, güey, en verlo, güey, fue Vesa Rantanen. El primer buzo, ¿no? El tercer compañero, ¿no? Uh-huh. Pero fue el primero. No, el primero, el segundo, porque el primero fue el. No, pero el primero de los tres que venían. Claro, primero de los tres fue Vesa Rantanen. Y él dice: llegué a aquel punto estrecho en el que el primer buceador quedó atascado y tuve que decidir qué hacer. Recuerda, tenía 2 opciones: pasar por encima del buzo muerto o volver a la superficie tras un larguísimo buceo a través del tramo más profundo, güey. Decidí continuar y fue una buena decisión, aunque me tomó al menos 15 minutos sobrepasar el cuerpo del compañero, güey. O sea, supongo que lo hizo a un lado, no sé qué chingo habrá hecho, güey. Sí. Ahí estaba. Entonces, para cuando Rantanen se reunió con Grönqvist, ¿no? Ya lo había alcanzado. El tiempo que necesitaba para la descompresión superaba las 3 horas, güey. Imagínate, su madre. 3 horas, güey. Y ahí mientras el cadáver.
Así que pronto empezarían a sentir un leve dolor en las rodillas y en los codos. Síntomas del síndrome de descompresión. Manifestaciones que se volverían más graves a medida que avanzara el tiempo. Más tarde sabrían que el buzo que venía por detrás, uno que se llamaba Yari Uzumaki, también se encontró con dificultades. Y aquí viene otra mala noticia, ¿no? ¿No venían juntos entonces? No. Cada quien, o sea, ya es que se metieron los primeros dos juntos, pero tenían, supongo que tener un espacio, ¿no? Al lado del otro. Y los otros tres igual venían separaditos, güey. Venían como así como en hormiguitas, pero separados. Ok. Entonces dice, ¿qué pasó con Uzumaki? Con el otro. Uzumaki Naruto. Ajá, Uzumaki. Cierto. Dice, la policía noruega cree que Uzumaki entró en pánico al encontrarse con el cuerpo de Hutarinen y que murió como consecuencia de ello, güey. O sea que el otro buzo que venía, güey, Yari Uzumaki, al ver el cuerpo de su amigo, güey, muerto, se desesperó, tal vez intentó sacarlo, güey, o perdió la razón, ¿no? Y ahí murió, güey. Murió Uzumaki también. En el mismo lugar. En el mismo lugar. Y hay 2 cadáveres ahí tapando la entrada, güey. Pues para ir a la famosa cueva, güey. Ya se volvió un desmadre, güey. Y faltaba otro, güey. El último, el quinto. El quinto y último buzo, que es Kai Kankanen. Intentó sin éxito ayudar a Uzumaki. Y al contrario que Rantanen, decidió no forzar más sus capacidades para intentar llegar a Steinugeflaget, o sea, la cueva es. Y él fue el único que regresó. Donde había entrado, pues regresó. Emergió a primera hora del día, 11 horas después de haberse sumergido, güey. ¿Qué cantidad de oxígeno llevará? ¿Quién sabe? Es un chingo, güey. O a lo mejor sus tanques sacan poquito oxígeno y es por eso que tienen que respirar tranquilos, güey. Para que no se les gaste. Supongo. Tuvo que romper la capa de hielo del río Plura para poder salir del agua, güey. Estaba congelado. Grongvis y Kankanen también habían logrado salir a la superficie. Obviamente ya habían llegado a donde querían entrar, ¿no? A la cueva. Y los 3 supervivientes fueron hospitalizados por el síndrome de descompresión. Sus 2 amigos muertos, güey, y los 3 al hospital, güey. O sea, ¿ya habían regresado con él? Sí, ya se reunieron, güey. Los 3, al final del día, lograron salir, güey. 2 llegaron a la cueva esta, güey, y el último, regresó. Entonces ya cuando llegaron a la cueva, supongo que tuvieron que regresar, güey. Para poder salir otra vez a la superficie con él. Y ya lo lograron, güey. Ahí los 3, güey, al hospital. Y ahí estaban los cadáveres ahí. No los pudieron sacar. O sea, no tenían cómo, no tenían el equipo, güey. No tenían ya, su salud física estaba ya dada en la madre. Imagínate, güey. Tus amigos, güey. Entonces ahí vienen las autoridades, güey. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué onda? 2 muertos, güey, ¿cómo va a ser? Entonces, les tomaron las declaraciones, güey. Y de plano, cerraron la cueva de Plura, güey. Cerraron esa entrada, ¿no? Ella estaba custodiada, que ni madres van a entrar aquí. Entonces dice, fue entonces, y aparece otro personaje. Fue entonces cuando Sami Pakarinen, el buceador que en 2003 había descubierto la unión entre la cueva Plura y la de Steinugeflaget junto a Grongvist, uno de los buzos, supo del destino de sus colegas, güey. Igual era amigo de estas personas que fallecieron, güey. Él estaba en México dando cursos de buceo. Y él dice, ¿no? En sus palabras, cito ese: cuando te despiertas y ves que tienes 10 llamadas perdidas y 10 mensajes de textos en el teléfono, sabes de inmediato que algo va mal. Así que habló con los 3 supervivientes por teléfono, a 2 de los cuales había entrenado y a los que consideraba buenos amigos, y pasó el día dando vueltas en el patio de su hotel. Sin embargo, no terminaba de ver claro qué podía hacer él para ayudar a gente en México. Chingado.
Así que accedió a llamar a otro personaje que se llama Rick Stanton. Rick Stanton, un buzo británico mundialmente reconocido por sus trabajos de rescate en cuevas subacuáticas. Este le contó que tenía la impresión de que pronto recibiría llamada de la policía noruega para pedir la ayuda de que cómo podían sacar a estos dos cuerpos de ese lugar, de ese tramo. Y entonces así fue, porque se supone que él había hecho un rescate similar en el 2006. Y así ocurrió, le hablaron, así que 2 semanas después, él y otros 2 buceadores británicos de John Volanten y Jason Mallinson treparon a la bóveda sobre Steinugeflaget. O sea, fueron encima de la cuevita, ¿no? Estaban allá. Llegamos a la entrada, pero desde la superficie, ¿no? Pero cuando llegaron hasta donde quedó atrapado Uzumaki, se dieron cuenta que no iba a ser tan fácil liberar los cuerpos de entre las rocas, güey. O sea, ya habían igual llegado allá donde estaban los cadáveres, güey. Y no saben de qué manera se habrá quedado atorado, güey. La única posibilidad de sumergirse desde Plura y hacer el trayecto más largo. O sea, desde donde entraron los compañeros. Uh-huh. Y esa es la única probabilidad. Entonces la policía de allá, güey, decidió que era demasiado peligroso, güey. Dice, ¿sabe qué? Mucho riesgo. Mucho riesgo para todos. Dice, al final todos pueden morir. Y dijeron él. Y al final la misma autoridad dijo que no. Que no autorizaban poder rescatar los cadáveres. Ellos los iban a dejar allá, güey. Iban a cerrar o sea, ya la cueva ya la habían cerrado, ¿no? Pero ya de plano, güey, ya ni para rescatar nada. Es su madre. Pero este hombre de Grongvis, de oficio bombero, güey, le había hecho promesas a la esposa de los fallecidos, güey, que él iba a traer sus cuerpos de vuelta, güey. Uh-huh. Entonces, él habló con sus esposas y dijo, sí, ¿saben? Pero pues ya con este problema de que ni que la autoridad los iba a apoyar, tenían el riesgo de que si volvían y la policía los cachaba, pues los iban a arrestar, güey. Okay. Porque ya tenían prohibido, güey, meterse allá. Y estos hombres, güey, empiezan a organizarse, güey, para poder reunir equipo, rescatistas y todo lo necesario para rescatar los cuerpos de sus compañeros, como una película, güey. Una película. Entonces se reunieron varios, güey. El primero que le hablaron, Sami Pakarinen, el otro hombre, Rick Stanton, güey. Reunieron gente, güey, para empezar la operación, ¿no? Y entonces ya decidieron cómo iba a ser la jugada. Lo que hicieron, güey, fue que desde la entrada de Plura se iba a quedar un equipo, güey. Un equipo para que entre allá. Y del otro lado, de encima de la cueva Steinugeflaget, la más lejana. Uh-huh, iban a entrar por arriba, a bajar, y de ahí se iban a meter para sacar el otro cuerpo, güey, ¿no? Uno y uno. Y entonces en ese trayecto, en esa bajada, iban a haber varios puntos, varios buzos ahí esperando, ¿no? Digamos que uno iba a llegar, pero iban a haber varios buzos esperando en un punto, ¿me entiendes? Por si hay algún problema. O sea, uno iba a llegar, pero atrás de él había otro. Luego atrás había otro buzo. Era como una cadena de buzos que iba a estar esperando. Por si había un problema, se iba a meter el otro buzo, a jalarlo, güey, y si hay otro problema. Okay, ¿entiendes? Okay, ya. Hicieron así, güey. ¿Cuánta gente, güey? Aquí dice, cabrón. El 22 de marzo de 2014, güey, 2 meses, güey, 2 meses. Pakarinen y Kankanen se sumergieron hasta lo más profundo con el apoyo de otros 24 buzos. 24. Que se quedarían en niveles más cercanos a la superficie. ¿Dice? Como en cadena. Ajá. Como una cadenita, esperando cualquier cosa, preparados, güey. Todos, y todos eran gente que sabían que eran muy habilidosos. Ok, experimentados. Reunidas por estos personajes, ¿no? Que ya hemos comentado.
Fue una operación de 5 días, güey. Una operación de 5 días recuperar los cuerpos de sus amigos. 5 días. Imagínate qué tan complicadísimo, güey. El riesgo, porque cualquiera igual pudo haber muerto allá. Y hasta que lo lograron sacar, dice. Besa Rantanen todavía se estaba recuperando, güey, de la descompresión. Fue uno de los sobrevivientes. Porque todavía tenía una lesión en su columna, güey, por la enfermedad de descompresión. Y él fue el que daba órdenes desde la superficie. Todo esto, güey, a riesgo de que los vea la policía, güey. Sí, güey. ¿Cómo son tanta gente, güey? ¿Quién sabe? No sabemos cómo es la geografía exacta de ese lugar. Tal vez puedan, no sé, uno lo lleva en su camioneta, llega al equipo y para que no hagan tanto bulto con coches, güey. Poco a poco van allá el equipo, lo van allá almacenando, no sabemos muy bien. O a lo mejor en otro documento está detallado exactamente cómo hicieron ese proceso para llevar. Pues, imagínate, son 24 buzos, el equipo que debe llevar 5 días, alguna base allá para comer, güey, ¿no? A hacer sus cosas, güey. Ajá, y fueron muy bien preparados y dice, esta vez no correrían riesgos. El primer paso de una operación de 5 días era llevar 1 tonelada de equipos hasta la parte exterior de la cueva Steinugeflaket. Después pasarían el día ajustando los equipos y dejando 50 cilindros de gas en la ruta desde Steinugeflaket y también del lado de Plura, güey. 50 cilindros de... ¿50 y 50 o 50 en total? Digo que 50 y 50. 50 y 50. En cada entrada. 50 y 50. Fue el tercer día cuando los 3 supervivientes y Pakarinen se sumergieron bajo el hielo del río Plura, güey. Acompañados con operadores de cámaras subacuáticas. Iban todo, güey. Supongo igual con radio, güey, cámara, güey. Intercomunicaciones, ya, ¿no? Gente, qué tan oscuro debe estar allá, güey. Tras descender 85 metros, Kankanen regresó y Pakarinen y Grönqvist continuaron el descenso solos, güey. Entonces el que estaba en recuperación igual descendió un ratito, dice, y ya luego tuvo que regresar. Supongo que sus lesiones estaban muy, muy cabrón. Grönqvist fue el primero en llegar a la superficie de la cueva Steinugeflaket, donde le esperaba Besa Rantanen. Así fue como recuperaron el cuerpo de Hutarinen. Desde que salí de allí, pienso en ello todas las noches, reconoce hoy Grönqvist. Si hubiéramos practicado antes, todo esto habría sido distinto. Fue totalmente nuestra culpa. Al día siguiente recuperaron el cuerpo de Usamaki, esta vez del lado de Steinugeflaket. Primero fue de un lado y luego del otro, güey. Con todas las medidas de seguridad, imagínate, güey. Y así fue que lograron sacar el cuerpo de sus amigos. Hoy, la cueva bajo el río de Plura está de nuevo abierta, güey. Y a pesar de todo lo ocurrido, Grönqvist, Rantanen, Kankanen y Pakarinen siguen disfrutando del deporte que les robó a sus compañeros. ¿Por qué lo hacen? Si tienen familia. ¿Por qué arriesgan sus vidas en esos lugares? ¿Por qué? Es lo que pregunta, ¿no? El que les hizo, digamos, este reportaje. Voy a dejarle abajo los enlaces para que lo lean detalladamente, ¿no? Siguen habiendo muchas preguntas sobre a dónde conducen las cuevas y dónde viene el agua, contesta el propio Sami Pakarinen. Y yo ya no le tengo miedo a la cueva. Así que esa dicen que es una de las entradas, de las muchas entradas que hay. Suponen que hay más abajo, güey, pero eso es más riesgo, güey. Imagínate, si con 130 metros, ya ve, tienes que esperarte 3 horas, güey, para poder salir. Y no cualquiera llega así a 130 metros, güey. Imagínate la presión así en todo tu cuerpo, güey. Está letal, ¿eh? Y es que esta historia no terminó muy bien. Por lo menos hubo sobrevivientes. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves, tía? 40% murió. Pobrecito. Está muy, muy mortal. Dicen que al final tus vicios, tus deportes, tu hobby, a veces te termina matando, güey. Pues, ni modos, güey. Así pasó.
Y qué historia tan triste y a la vez, qué genial, ¿no? Que den todo y arriesguen, incluso buscar más gente para ir a buscar a los cadáveres de tus amigos. Pero al final, qué bueno que los lograron rescatar y les dieron, a lo mejor le habrán dado santa sepultura o según la religión, ¿no? Para despedirse como se debe del cuerpo sobre todo sus familias, ¿no? Sus esposas, sus hijos. Sí, lo que es muy diferente, ¿no? Hacerlo con cuerpo, a que tú sepas que está allá, güey. Claro, güey. Pues así. Y esta última historia, güey, nos vamos ahora en la superficie, ¿no? Superficie. Ya nos vamos en las cuevas, pero de la superficie, ya no bajo el agua. Ok. Esta es otra historia, güey, de claustrofobia pura y dura, güey. Esta es la historia de John Jones, ¿no? John Jones. Tenía 26 años cuando sucedió todo esto. Chao, güey. Él, le gustaba su hobby. Obviamente su hobby es la espeleología, güey. ¿Qué es eso? La espeleología es cuando vas a explorar cuevas pues aquí en la superficie, güey, y meterte en los rincones más profundos, güey. ¿No? Meterse así en pequeños espacios, hay cositas que ves, güey, donde creas que es imposible entrar, ahí te vas a meter, güey. Sí, porque videos así. Porque crees que hay una cueva inexplorada del otro lado, güey. O nada más la curiosidad. O nada más por curiosidad. Y ahí se meten con... sostienen el aire, aguantan la respiración, güey, para hacerse, digamos, un poco más flacos. Ahí se van. Más delgados de entrar y poder entrar, ¿no? Quitarse los equipos y creo hasta incluso en pelotas ahí entran, güey, para poder... Y luego les pasan el equipo. En pelotas, ¿qué decir? Desnuda. Entonces, eso es lo que él practicaba, este hombre, con su familia, con su papá, con su hermano también. Era su hobby. Ahí los llevaba, güey, a las cuevas, ¿no? A hacer este deporte, güey. Los llevaba a expediciones en Utah desde que eran niños, imagínate, desde niños los llevaba a hacer eso. La casa del Skinwalker. La casa, no, sin nada de Skinwalkers, no, estamos aquí en otro tema. Dice, su hermano se llama Josh, con el que siempre compartía esas aventuras con su papá. Aprendieron a sumergirse en las profundidades subterráneas y meterse en espacios muy pequeños. Dice, en la cueva, güey, cuando hicieron esta expedición, se llama Newty Beauty Cave, ¿no? Ahí vamos a ponerlos allá cómo es exactamente el nombre de esta cueva. Se encuentra al suroeste del lago Utah. Esta es una cueva hidrotermal que recibía hasta 5,000 visitantes anualmente, ¿no? La cueva no tenía el suficiente control porque dicen que iban en la noche, güey, a hacer sus cositas, ¿no? A cualquier hora, güey, no había, digamos, seguridad en esa cueva, así que cualquier persona a cualquier hora podía entrar y meterse y hacer prácticamente lo que quisiera, güey. Y el problema era que era un riesgo porque la gente ahí podía morir sin supervisión y podían, digamos, de cierta manera dañar, ¿no? Al haber tanta gente, tal vez provocar algún deslave, güey, o que dejen basura ahí la gente que entraba, güey. Porque como no había autoridad ahí, digamos, trabajando 24/7, pues la gente hacía su desmadre. Y entonces, para el 2006, después de que esta zona estuviera en peligro de sufrir daños por la alta popularidad de la misma, igual por un accidente que hubo antes, ¿no? En que unos Boy Scouts se quedaron atrapados, decidieron cerrarla, güey. En 2006 decidieron cerrar la cueva. Por ese desmadre que estaba haciendo la gente, güey, y por el incidente de los Boy Scouts. Decidieron cerrar la cueva, ¿no? Pero fue al principio de 2009 que la cueva volvió a abrir, ¿no? Reabrió. Ya con más, digamos, ya renovado, ¿no? Con más vigilancia, más precauciones. Supongo que ya se habrán metido y tal vez hayan limpiado o bloqueado algunas rutas que no llevaban a nada, ¿no? Para que la gente no se vaya a meter.
Entonces es donde vienen estas personas, güey. Ya John ya estaba casado, güey. Ya tenía una niña. Estaba estudiando medicina en Virginia. Y volvió a Utah para pasar las vacaciones con su familia, güey. Y era todo un señor ya. Un don así como nosotros, güey. De 26 años. Ándale. Todo listo, güey. A esto les pareció buena idea, güey. Rememorar aquellas épocas cuando se iban. Cuando ya estaba con su carnal, ¿no? Dice, no, pues vamos a recordar todo lo que hacíamos con nuestro padre. Esas aventuras de espeleología en las cuevas. ¿Tu papá ya no estaba? No dice acá. A lo mejor su papá ya habrá fallecido. Ok. Entonces, y él quería ir a esa cueva porque había una formación conocida como el canal de nacimiento, güey. Supongo que era muy estrecho y al salir era como una simbología de volver a nacer, ¿no? Ok. El canal de nacimiento, imagínate qué tan estrecho. De hecho, mientras estoy contando esto, voy a pasarles imágenes de cómo son estas cosas. Tal vez las vean un poquito ahí torciditas, porque ya ven que YouTube a veces cualquier imagen que pongas y tenga derecho de autor te va a joder. Si le pongo algún efectivo allá, pero es de la misma. El canal de nacimiento es un pasaje muy estrecho por el que pocos espeleólogos se atreven a cruzar. Pues deben tener mucho cuidado en este pequeño espacio. ¿Te imaginarás qué tan pequeño debe ser, qué tan estrecho, reducido y no entro. tan cool? No, tú de plano creo que sí no entras, güey. No entra. Ay, tú menos, güey. No, yo tampoco. No creo que entremos allá. Esto era mi pierna. A la vez, güey. A ver, no soy flexible. Entonces, ya fueron a la cueva. 30 metros bajo tierra y estaban a unos 150 metros, 130 metros de la entrada, ¿no? 30 bajo tierra y 130 metros lejos de la entrada. Estaban ahí con su carnal. Entonces, John quería entrar a esa formación, güey. Entonces aquí es donde empiezan los problemas, güey. Porque John se confundió, güey, de entrada. Y se metió en un lugar que era prácticamente inexplorado, güey. Que todos evitaban entrar en ese tipo. Esa formación se conoce como Bob Push. Así lo conocen, con esa formación. Una zona prácticamente inexplorada. Pues no estaba cartografiada, güey. O sea, no sabían qué había ahí. Y él se confundió y se fue a meter allá. Este fue el lugar donde Josh se metió y fue ahí donde se quedó atorado, cabrón. Su cuerpo, dice, se quedó atascado y no tenía espacio, güey, ni para atrás ni para adelante. Entonces, ¿qué es lo que hizo John cuando intentó entrar? Dice, trató de exhalar para pasar por un espacio. Escucha esto, güey. Un espacio de apenas 25 centímetros de ancho con 45 centímetros de alto, güey. A la mecha. No manches, una regla. Imagínate nada más, o sea, la osadía, güey, para sobre todo tu composición física, ¿no? Para que pudieras pasar por ese tipo de espacio o intentar siquiera hacerlo, ¿va? No manches. O sea, muy mortal, dice. Para cuando John inhaló de nuevo, su pecho volvió a hincharse y se quedó atascado. Y ya no buscaban ni cómo chingados salir. Sus brazos quedaron debajo de su cuerpo y sus pies quedaron afuera de la pequeña abertura, güey. O sea, desde la vista exterior nada más se le veían la suela de los zapatos, güey. O sea, entró boca abajo. Boca abajo. Boca abajo. Ok. Entonces, cuando ya estaban buscando a Josh, güey. A John, perdón. Josh es su hermano. John, cuando ya estaban buscando a John. John fue solo entonces. Lo que pasa es que llegaron allá y digamos que cada quien se dividió, güey. Okay. Entonces ya Josh andaba buscando a su hermano John porque ya tenía un rato que no lo veía y fue a donde él vio que le dijo que iba a estar, ¿no? Directo a la ruta el del nacimiento. Y ahí se fue allá hasta que lo vio y vio en qué condiciones estaba, güey. Y vio que estaban sus pies, ¿no? Sus tenis, que se le veían sus zapatos. Y ya fue que Josh, al ver esto, intenta jalarlo, güey.
pero en donde intentó jalarlo de las pantorrillas, no sé cómo metió, logró el efecto contrario, güey, y se metió más. Donde lo intentó, tal vez hubo algún tipo de presión del aire, güey, y en lugar de hacerlo para arriba, güey, el cuerpo, tal vez por la posición, güey, que estaba, se metió más. Se metió más, güey. Pero ¿está vivo todavía? Todavía estaba intentando, sí se comunicó con él. Ajá. Se estaba comunicando con él. Entonces ya se dio cuenta que necesitaba ayuda, güey, que él no iba a poder sacarlo solo. Uh-huh. Por la posición en la que estaba era imposible. De hecho, igual las imágenes que les voy a mostrar, que era muy difícil, cabrón. Muy difícil sacar su cuerpo de allá. Prácticamente, bueno, lo van a ver en la imagen. Yo se los voy a seguir explicando, güey. Porque te recuerdo que ellos, güey, se encontraban a 30 metros bajo tierra, hasta 120 metros de distancia de la entrada, güey. Bajaron y se fueron por otro lado. Okay. Estaba lejísimo, güey. Y sobre todo en una cueva, güey, que no es nada más como que vayas caminando y ya. No manches. Entonces, cuando Josh fue a pedir ayuda, llegaron los rescatistas, güey. 3 horas y media después llegaron los rescatistas. Entonces, la primera en llegar fue una mujer que se llama Susi Motola. Fue la que llegó a ver a Josh, ¿no? Y en las condiciones difíciles que estaban para entrar. Entonces, John había estado atrapado ahí durante 3 horas y media y solo podía ver sus tenis saliendo de la cueva. Cuando Susi llegó y vio a John, le dijo: hola Susi, gracias por venir, dijo John, pero tengo muchas ganas de salir de aquí. Todavía estaba consciente el muchacho Entonces llegaron los refuerzos, más de 100 rescatistas afuera de la cueva, güey. De hecho, en las fotos que les voy a enseñar, cómo tienen los equipos, güey, todo ahí, planeando cómo van a sacar la situación de él, ¿no? Sacando los mapas que ya tienen idea, ¿no? Conocimiento de cómo puede ser la situación. Y es que este muchacho no estaba muy difícil por la posición en la que estaba, güey. No permitía que sus piernas pudieran así doblarse nada más. Porque en la zona en la que estaba, güey, era muy probable que tenían que romperle las piernas para que pudieran sacarlo de allá. Otra opción era intentar romper la roca de un lado, pero corre el riesgo de que la roca colapse. O sea, y los entierra a todos, no nada más a John. Okay. Entonces, estaba muy difícil. Entonces allá fueron rescatistas, digamos, ingenieros, ¿no? De cómo chingado pueden armarse unas poleas para intentar sacarlo, como sea, o sí, como sea. Si le van a romper algo allá, pues, ¿qué prefieres, cabrón? Pues órale. Ellos comentan que hicieron unas poleas en ángulos muy, muy complicados, ¿no? Pero funcionaban, güey. Y tenían que darse prisa porque el ángulo en el que estaba John era boca abajo, güey. Estaba más de 70 grados, güey. Casi así, ¿no? Estaba tantito pero pues, suficiente. Estaba siendo aplastado, güey. Entonces dicen que su corazón tenía que bombear bastante sangre. Dicen, cuando estás de pie, pues tu corazón casi no tiene que hacer mucho esfuerzo, güey. La gravedad. Uh-huh. Igual cuando estás acostado, ¿no? Uh-huh. Pero cuando estás así aplastado, güey, o sea, presionado, tu corazón tiene que impulsar más sangre, güey. Dice, la tensión en su cuerpo provocaba que su corazón trabaje más duro para bombear sangre continuamente fuera del cerebro, güey. Entonces, el equipo de rescate preparó el sistema de poleas, hicieron todo listo, güey. Entonces, cuando empezaron a tirar tan fuerte como podían, igual las poleas, güey, el equipo colapsó, güey. Falló por completo, güey. Se soltaron los anclajes que habían hecho, lo que perforaron, güey. Quizás la piedra no era tan resistente como se creía, güey. Todo se zafó a la verga, güey. Aunque se haya zafado una vez lo suficiente para pararla, para que te desmadre tu plan. Okay. Entonces, los rescatistas se quedaron sin otro plan, güey. Otro plan, para poder sacar a esta persona, güey. Y ya dice que en lo que esta de Susi se comunicaba con John porque quería
mantenerlo despierto, ¿no? Decía que ya en los últimos cosas que John decía, ya se le escuchaba como cuando tu boca tiene agua, güey, ¿no? Como cuando respiras, ¿no? Como cuando tienes saliva así en la garganta, que a veces hablas o intentas hablar, que así se le escuchaba la voz ya a John, perdón. Eso es lo que dijo Susi, que ya sus pulmones ya empezaban a tener líquido, güey, porque al estar boca abajo mucho tiempo, no había una correcta circulación del líquido en tu organismo ni de tu sangre, güey. Entonces, cuando poco a poco, pues John ya dejó de contestar, y ya los rescatistas habían puesto todo lo que se pudo hacer, y 27 horas duró atrapado el muchacho John Edward Jones. 27 horas logró soportar, y el 25 de noviembre de 2009, poco antes de medianoche, declararon su fallecimiento. John ya no respondió, ya los rescatistas ya no supieron qué hacer, su plan complicado para intentar rescatarlo no funcionó. Entonces, lo que hicieron, güey, fue que ahí dejaron su cuerpo, güey. De plano, cerraron esa zona, la cueva, güey. Literalmente, güey, la sellaron, güey. Pusieron una lápida de concreto, una tapa de concreto, güey. Y de hecho, ahí les voy a poner en imágenes que está la foto de John, como su honor, porque no pudieron sacar el cuerpo, güey. Ahí lo dejaron. Lo sellaron con él adentro. Sellaron con él adentro, güey. Y sí, ya declararon que era muy peligroso, güey. Muy peligrosísimo. Por eso, ¿te acuerdas de que te comenté los Boy Scouts? Que había pasado algo así similar. Por eso la cerraron. Fue una de las cosas por la que la habían cerrado en 2006. Pero la volvieron a abrir. Pasó casi lo mismo, güey. No fue en ese punto exactamente, ¿no? Pero ese Boy Scout igual se quedó atorado, güey. Pero el problema... Bueno, no, pero el detalle es que este muchacho, güey, era más bajito. John medía 1,80 m, güey. Y pesaba como 90 kilos este muchacho. Y el otro Boy Scout, güey, medía unos 65 y pesaba apenas 60, 50 kilos. Y fue básicamente más rápido sacarlo, güey. Entonces, después de eso dijeron, no, ¿saben qué? Pero la volvieron a reabrir en 2009 y pasó esto y él se confundió de entrada. Y ahí dejaron su cuerpo, güey. Ahí sellaron la lápida, no pudieron recuperarlo. Y sellaron por completo, güey. Entonces, comentan los rescatistas años después de que esto pasó, de que no había forma, güey, de rescatar a John con vida, güey. O sea, desde que vieron la situación, era imposible, güey. Un problema que dicen, pero dice que los rescatistas, aún con eso, los rescatistas hicieron su mejor esfuerzo. Hicieron lo que pudieron, güey. Aún con la negativa, ¿no? Aún con todos los puntos en su contra, güey. Intentaron con todas sus fuerzas, güey. Se las ingeniaron para intentar rescatarlo, güey. Pero no pudieron, güey. Y hoy en día la cueva está sellada para siempre con el cuerpo de John allá, en el mismo lugar. Utah decidió que debían sellar para siempre la cueva Newty Beauty. Los riesgos de que suceda otro incidente eran muy altos y no querían correr más. Nunca lograron recuperar su cuerpo y permanece dentro hasta el día de hoy, pues temen que para retirarlo algún rescatista pierda la vida en el proceso, que es muy peligroso. De hecho, comentaban que igual para poner su sistema de poleas y todo eso, güey, tenían miedo en donde estén perforando, güey, colapse algún tramo, e incluso se queda ahí atrapada la rescatista, Susi Motola, ahí con él. Y ahora tiene que rescatar 2 personas, güey. Era muy, muy complicado, güey. Era demasiado complicado. Y dice que hay una película, güey, no sabía, se llama The Last Descent, o El Último Descenso. La película se estrenó en 2016 y relata la historia de este hombre, de John.
Entonces, dicen que no es recomendada para los que sufren claustrofobia. Lo voy a ver. Ahí la voy a checar, güey. Ahí está, por si saben, por si quieren verla. The Last Descent, ¿no? Sí. Pues, ¿cómo ves, Oscar? Pues ese tipo de cosas, güey. Es triste el desenlace de esta. Sí, güey. O sea, está cabrón. Sobre todo porque, te digo, es un hobby. Y es que a quién no le gustaría explorar cuevas, no estaría chingón. Es naturaleza humana, la curiosidad y todo eso. Claro, güey. Entonces, ve cómo lleva esto. Sí, me acuerdo cuando era niño que nos bajaron a una cueva, que hicimos un viaje. No recuerdo qué cueva era, güey. Pero ibas descendiendo, güey. Y nada más el hecho de bajar ya te estaba dando trabajo respirar, güey. Porque el oxígeno se iba acabando poco a poco, güey. Era más caliente, se sentía más calor. Se sentía más calor porque era húmeda, una cueva húmeda. Okay. Entonces había calor, güey. Había poco oxígeno. Y de hecho había un límite. No recuerdo a qué cueva fue. Pero había un límite para los turistas. ¿Saben qué? Obviamente seguía esa madre. En Tabasco. No recuerdo, güey. Pero nada más dijesen ya no dejaban entrar a nadie. Guía, supongo, ¿no? Sí, güey. De hecho, habían varios, güey. Y llevaban tanques de oxígeno por si uno le... Es neta. Sí, pero nadie... No llegas al punto de que... Güey, no puedo respirar. No, sino que ya empezabas a sentir que dice... Madres, güey. Te costaba, ¿no? Costaba un poquito, güey. Y ya decían, ya. Aquí. Ya suban con cuidado, regresen con cuidado y no pasa nada. Y era para que estaba bien padrota la cueva, güey. Tenía como 8 años, güey, cuando me llevaron unas cosas. No recuerdo muy bien. Ahora imagínate estas personas. Y sobre todo lo que impresiona los buzos, güey. Los buzos, cómo es que llegan a hacer ese tipo de osadías, güey. Hay que tener muchos pantalones. Sí. Y esta persona al final, bastante triste lo que pasó con él. Igual los que hacen rappel. Son. Igual sí, es extremo, ¿no? Son está extremo, güey. Extremos. Sí, creo que lo hacen con cuerdas, pero hay gente que así sin nada, hay unos así que no. sin nada. Y ellos sí, prácticamente su deceso creo está asegurado, güey, si llegan a fallar. Sí. Si llegan a fallar. Incluso con cuerdas, güey. Creo que es igual, es un punto para que intenten. O sea, para que le llame tanto la atención. Adrenalina, güey. Saber que es un fallo, güey. Vas a morir. Sí, güey. Y así estar ahí en esa línea, güey, como los que... No sé si has visto, hay unos que les gusta estar en la altura, güey. Sí, güey. Los que así hacen parkour, pero así en edificios, ¿no? Exacto, en edificios así enormes. Claro. O sea, güey, verte tú ahí, güey, en la inmensidad. Un falso movimiento. Ahí quedas, Fuerillo. Ahí quedas. Pues así. Y si les gustan estos temas, vamos a traer más de estas lecturas, ¿no? Este tipo de comentarios, tipos de temas interesantes que yo creo que está incluido en todo eso que nos gusta, ¿no? Lo paranormal, lo inexplicable, lo perturbador. Esas historias que a veces a la gente le daría cosita escuchar, ¿no? Que prefieren a veces evitarlos. Pero pues para eso estamos acá contando y averiguando más sobre estos temas. De hecho, ahí pues, se puede encontrar información, me habrán faltado datos, no habré dicho cosas, me habré comido algunas palabras, pero yo les dejo abajo los enlaces de donde hay información sobre este tipo de cosas. Pero no se preocupen porque información hay, ¿no? Ya el güey que la presenta así como yo, pues ya... Pues, ya estaremos buscando más info, más historias. Tenemos bastantes relatos, que ya habremos subido y que todavía también ya habremos grabado, que están allá en la cámara de espera, güey, allá esperando a subirse. Y recuerden que si ustedes igual tienen historias, tienen algún tema interesante del que quieran que hablemos, escríbenlo en la caja de comentarios. Ahí están nuestras redes sociales, el TikTok, Instagram. El Insta. Estamos subiendo fragmentos, cosillas allá, ¿no? Facebook. En Facebook. Si quieren mandarme un correo, igual está allá el correo oficial del canal para que nos manden algunas historias o incluso evidencias si tienen alguna cosa que quieran compartirnos, para que se comparta, se platique, ya sea en modo de
de video, el tradicional, ¿no? En solitario. O aquí hablando con nuestros amigos, hablando con sus compañeros, en caso que esté igual César, que podemos reunir los tres. Aquí lo vamos a comentar. Sí, y aquí, a pasarla bien. Y yo creo que ya vamos a dejarlo. Por eso es que estoy escuchando ya ruidos extraños. Y vámonos, güey, porque... Aquí espantan. Aquí espantan. Vámonos.